oportunidad, el jurado se encuentra compuesto por los siguientes jueces: don Felipe Orellana, licenciado en Historia con mención en Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, cientista político y candidato a magíster en Historia. Don Manuel Olmos, ingeniero comercial de la Universidad Católica de Valparaíso y máster en Dirección de Recursos Humanos y Habilidades Directivas, también rector de la sede Santo Tomás, Rancagua. Y don Gonzalo Carrasco, ingeniero civil industrial, Universidad Técnica Federico Santa María, fundador de la Sociedad de Debate y ex capitán del equipo de debate de la Universidad Técnica Federico Santa María. El formato del debate. Cada uno de los debatientes tendrá 4 minutos para realizar su discurso, los cuales se encuentran controlados por este moderador y un semáforo. El semáforo se encenderá con luz verde al iniciar el discurso y se mantendrá así hasta los 3 minutos con 30 segundos cuando pase al color amarillo, señalando de este modo que el discurso debe ir finalizando. Finalmente, la luz roja, con un sonido no muy grato, señala que el tiempo se ha cumplido implacablemente. El alumno 1 de cada equipo no recibirá interpelaciones o preguntas durante su discurso ni al término del mismo. No obstante, los alumnos 2, 3 y 4 de cada equipo deberán recibir 2 interpelaciones o preguntas del equipo contrario. Estas se realizan en los 2 minutos centrales del discurso, los cuales serán señalados con el sonido de una campana, ya sea al inicio como al término. Cada interpelación o pregunta no debe exceder los 15 segundos. Al terminar las rondas de argumentaciones, los equipos tendrán 5 minutos para realizar una reunión de análisis, pasando posteriormente a la etapa final de contraargumentación. Habiendo entonces estipulado claramente el formato de debate, procedemos a desarrollar la presentación del equipo que defiende la postura a favor, y le corresponde su turno al alumno 1A, para lo cual tiene 4 minutos para comenzar. Cuando esté listo. Buenas tardes, señores del jurado, señor moderador, equipo de la contraparte, público en general. Soy Valentina Cruz, de la sede Santiago Centro, y representamos la postura a favor de la tesis. ¿El Estado debe devolver las tierras a los pueblos originarios? El conflicto entre el Estado chileno y los pueblos originarios se remonta desde los inicios del Estado, a principios del siglo XIX. Hechos como la pacificación de la Araucanía o el Decreto Ley 2568 del año 1979 son puntos clave en la historia del conflicto. Para empezar, debemos reconocer que somos un Estado que tiene múltiples naciones. El Estado debe hacerse cargo de esto y hacerle frente. Entre los pueblos que existen antes de la creación del Estado, están los mapuches, aymara, atacameños, coya, Rapa Nui, quechua, yaganes, alacalufes y desde el 2006 el pueblo diaguita. Al aceptar esto, debemos cambiar la estructura del Estado-Nación por una estructura de un Estado plurinacional que debe verse reflejado en nuestra Constitución. Más del 90% de los países pertenecientes a las Naciones Unidas se describen como un país plurinacional. Símbolo de esto en Latinoamérica es Bolivia y Ecuador. Ahora, ¿qué significaría convertirnos en un país plurinacional? Significaría tener como base el principio político que permite ejercer los derechos de todas las naciones, los derechos políticos de todas las naciones de un Estado. Esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿son o no chilenos los pueblos originarios? Sobre esto no existe un criterio uniformado, no hay una respuesta clara. Sin embargo, al respecto, el ex senador y
ex intendente de la Araucanía, Francisco Buenchumilla, nos plantea lo siguiente, esto respecto de los mapuches, pero podemos extrapolarlo para este caso a todos los pueblos originarios. Nos dice que se pueden llegar a dos conclusiones. A. Si los mapuches eran considerados chilenos, se les debían regirse bajo el Código Civil de 1855. Esto quiere decir que el Estado no podía despojarlos de sus tierras durante la pacificación de la Araucanía. Debía respetar sus derechos de posesión y propiedad. Al no hacerlo, el Estado está infringiendo sus propias normas y debe hacerse cargo de esto. B. Por otro lado, si los mapuches no eran reconocidos como chilenos, el Estado debió respetar su derecho de propiedad privada, así como lo hizo con los habitantes de las provincias del norte durante la Guerra del Pacífico, que recordemos es coetánea con la pacificación de la Araucanía. El objetivo de la guerra de conquista es ejercer soberanía sobre los territorios anexados. El territorio es parte del Estado y sobre este se ejerce el imperium, no el derecho de propiedad privada. Analizando las palabras del ex intendente Buenchumilla, como equipo tendremos las tres líneas argumentativas siguientes. Primero, no existe un criterio unificado respecto si los pueblos originarios son chilenos o no. Segundo, a raíz de esto, no se ha podido establecer un mecanismo de devolución de tierras que sea eficiente. Y tercero, no importa si sean chilenos o no, de todas maneras, deben devolverse las tierras. Muchas gracias. Le corresponde su turno ahora al alumno 1N, para lo cual dispone de 4 minutos. Cuando esté lista, puede comenzar. Muy buenos días, público presente, estimada contraparte, honorable jurado. Mi nombre es Gisela Sepúlveda, soy representante de la sede de Valdivia, Santo Tomás. Ante la premisa que nos convoca hoy en día, ¿debe el Estado chileno devolver las tierras a los pueblos originarios? Nosotros, como equipo, estamos completamente en contra de esta premisa. Para comenzar, vamos a conceptualizar qué entendemos por Estado. Según el connotado jurista Pelet Lastra, en su libro Teoría de Estado, publicado el 7 de mayo del 2010, dice que, y cito, el Estado es una sociedad conformada por un grupo humano que vive en comunidad sobre el territorio determinado, cuya estructura se debe estar ocupada por una clase dirigente y reglada por normas constitucionales, y tiene por finalidad lograr el bien común y proyectarse con identidad propia en la comunidad internacional. A raíz de esto también debemos tener claro que la Constitución dice que Chile es un Estado unitario. ¿Qué entendemos por un Estado unitario? Entendemos que posee solamente un centro de poder. ¿Qué lleva a esto? Que las personas obedecen solamente a una Constitución y a un organismo político al territorio chileno. Por otra parte, debemos también, ¿cómo nos vamos a poner en la planilla, en la palestra? Respecto a los pueblos originarios en Chile, consideramos la ley indígena 19.253, la cual, promulgada el 28 de septiembre de 1993, indica y claramente que en el artículo 1, que el Estado reconoce que los indígenas en Chile son descendientes de agrupaciones humanas que pertenecen y que habitan los territorios chilenos y desde tiempos precolombinos. También tenemos que tener en consideración que estos pueblos originarios tenemos los pueblos mapuches, los pueblos aymara, atacameños, diaguitas, coya, aracalufe y yamanes. Además, debemos tener en consideración que todo este pueblo originario corresponde al 9,1% de la población chilena en total, cifra que nos da la encuesta CACEN en el año 2013, en contraste con el censo del año 2002, que es apenas de un 4,6, ha ido en un gran aumento. También debemos considerar que el 87,3% pertenece a los pueblos originarios mapuche. Luego le sigue el pueblo aymara con un 7%, luego atacameños con un 3%, los quechua con un 0,9%, el Rapa Nui con un 0,7%, luego tenemos los coya con un 0,5%,
los Alacalufe con un 0,4% y muy por debajo los Yamanes con un 0,2%. Además, el Estado en sí valora la existencia del poder y la importancia que tienen los pueblos originarios en nuestro país, pero no por eso, además, tanto en la parte cultural, sus raíces, su patrimonio y todo lo que conlleva en el país, nosotros no debemos dejar en claro que no estamos en contra de los pueblos originarios, pero sí estamos en contra de la demanda por parte de estos pueblos originarios que se les devuelvan ciertas tierras de acuerdo a la premisa. Con referencia a nuestra argumentación, debemos considerar unos puntos. Chile es un Estado unitario. El argumento jurídico constitucional, la entrega de tierras no es la solución y la experiencia comparada. Ante lo antes expuesto, debemos ratificar que estamos completamente en contra. Muchas gracias. Continuando con la ronda de argumentación, le corresponde entonces ahora la presentación al alumno 2A, que defiende la postura a favor. Dispone de 4 minutos. Cuando esté listo. Muy buenas tardes, señores del jurado, señor moderador, compañeros de la contraparte y público en general. Mi nombre es Rodrigo Guerrero. Al hacer referencia a los conflictos históricos y contingentes entre los pueblos indígenas y el Estado de Chile, es de suma importancia interiorizarnos y analizar desde un contexto histórico los antecedentes relevantes que han dado origen a esta controversia. En nuestro país existe de manera histórica una compleja relación entre el Estado y los pueblos originarios. En base a esto podemos ejemplificar el conflicto abarcando una zona relevante de nuestro país, la cual es la Araucanía. Más de 400 años han pasado desde que los colonizadores españoles llegaron a Chile y con ello a la zona del conflicto. A partir de esto, el lugar ha sido testigo de innumerables luchas por territorios originalmente pertenecientes a los mapuches, muchos de los cuales cambiaron de dueños por diversos motivos. De esta forma, el origen de las actuales disputas en torno a estas tierras puede ser situado en 1861, al inicio de la llamada pacificación de la Araucanía. Pues bien, dejando de lado momentáneamente nuestra cita histórica, procederé con un planteamiento político frente al tema. La ley indígena 19.253, creada en 1993, dio origen a la institucionalidad, la cual fue la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Estimada contraparte, en la introducción señalaban comparaciones como con Bolivia, siendo que no es el mismo contexto con Chile. ¿Cómo puede considerarse Chile un país plurinacional, siendo que solamente el 9,1% se considera indígena, según la encuesta CACEN de 2013? Estimada contraparte, para explicar el conflicto entre Bolivia y Chile, no podemos ejemplificarlo porque hay un principio de imperio. Chile, al someterse a guerra con Bolivia, hizo que se pusiera soberanía sobre los territorios que ganó en la guerra, pero no se adueñó de los derechos de propiedad de la gente que actualmente habitaba en esos territorios. Sin embargo, en el conflicto mapuche o en el conflicto indígena, el Estado invadió el territorio y aparte de hacer el principio de imperio, se adueñó de los derechos de las propiedades en cuanto a las tierras indígenas. Contraparte. Claro que los pueblos originarios no son chilenos. ¿Me puede explicar dónde dice eso? Porque el artículo 10 de la Constitución asegura que todos los nacidos en Chile, en principio, son chilenos y no hace distinción en etnias. Tiempo. Pues bien, contraparte, nosotros no aseguramos que no son chilenos. Dispusimos de una disputa en cuanto a la teoría si son chilenos o no son chilenos. Puesto que ya los pueblos indígenas no se consideran chilenos, o hay una cierta cantidad, un cierto porcentaje de pueblos que no se consideran chilenos. Sin embargo, la Constitución asegura que toda persona que nace en el territorio chileno es chileno. Pues bien, continuando, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, que si bien este organismo hoy en día se hace cargo de esta temática, presenta ciertas deficiencias en su procedimiento de aplicación, ya que, compartiendo la visión de Sebastián Donoso, abogado y ex asesor especial para asuntos indígenas del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, creemos que en esta institución del Estado tiene una naturaleza confusa, ya que no es una institución una institución de los indígenas, pero tampoco es plenamente del Estado. Por consecuencia, nadie está satisfecho con ella. Finalmente, quiero referirme a la deuda histórica del Estado chileno con el pueblo mapuche en relación
a la devolución de sus tierras. Esta deuda está reconocida en el informe de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, instancia que fue creada por el propio Estado, el cual a través de sus mecanismos establecidos por la ley indígena trae como la solución la compra de tierras en favor de las comunidades y de personas naturales. Sin embargo, consideramos este mecanismo de mercado deficiente. Muchas gracias. Corresponde la presentación al alumno 2N que defiende la postura en contra. Dispone usted de 4 minutos. Cuando esté lista, puede comenzar. Honorable jurado, señor moderador, contraparte, público. Buenas tardes. Respecto a la premisa, si debe el Estado chileno devolver tierras a los pueblos originarios, la respuesta es simplemente no. ¿Por qué? No existe un título fundante, jurídicamente, que obligue a Chile a hacerlo. Es más, toda vez que esto se realiza, sería inconstitucional, en cuanto vulnera, en principio, el artículo 3 de la Constitución que asegura que Chile es un Estado unitario. Además del artículo 1, inciso 5, parte final, que asegura que el Estado tiene que propender a la integración nacional y a la igualdad de oportunidades, sin hacer distinción. También se vulnera la igualdad ante la ley, consagrado en el 19, número 2, estableciendo diferencias arbitrarias entre una y otra entidad, dependiendo de su etnia. También el derecho de propiedad, que es uno de los derechos más importantes en nuestro sistema jurídico, se ve vulnerado toda vez que la expropiación simplemente debe propender al interés público o al interés general. ¿Y cómo se puede entender que el interés general y el bien común vayan de la mano cuando los indígenas no son más que el 9,1% de la población? Eso me gustaría que a mí me lo pudieran explicar. Asimismo, solo para citar, un artículo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, titulado Pueblos Indígenas y Corte Interamericana, Fondo y Participación, dentro de los casos que se han presentado de demandas de pueblos indígenas para la devolución de tierras, la mayoría hacia Paraguay ha estimado que si bien en el artículo 21, contraparte, ustedes estiman que los pueblos originarios son chilenos, entonces ¿bajo qué fundamentos justifican el desalojo de tierras en la pacificación de la Araucanía? En principio, la ocupación irregular, violenta y clandestina está tipificada y está también regulada en el Código Civil. Tomar un terreno por la fuerza no es aceptable para nuestro ordenamiento jurídico. Siguiendo, si bien el artículo 21 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos asegura el derecho de propiedad de los pueblos originarios, también asegura el derecho de propiedad de los particulares, estableciendo que ninguno de estos derechos es absoluto, por lo que ninguno de estos derechos de propiedad puede llegar a traspasar los límites de los demás derechos. En este sentido, la Corte Interamericana en sus fallos ha establecido que tienen que haber al menos 3 criterios para poder determinar si es que es pertinente o no devolver un territorio a los pueblos indígenas. En este sentido, ¿cuál es la legitimidad del pueblo que está demandando? Contraparte. Estado quitó las tierras, acaban de llamarlo injustificado, hágase cargo. Si pusiera atención, señorita, estoy diciendo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que hay criterios para establecer la legitimidad de la devolución de tierras. Y en este sentido, se solicita que cuál es la legitimidad de la demanda del pueblo, cuál es el límite temporal que tiene el pueblo para poder efectuar esta demanda, y asimismo, cuáles son los supuestos que hacen aceptables la expropiación, porque estamos afectando también un derecho de dominio ajeno. En este sentido, nosotros consideramos que no existe ni dentro de nuestro derecho ni en el ordenamiento jurídico internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos razón alguna, fundamento alguno para estar obligados a devolverle tierra a los pueblos indígenas. Esa ha sido nuestra premisa. Muchas gracias. Continuando con la dinámica de la presentación del debate, procederemos entonces a realizar ahora la ronda de examinación, que consiste en una reunión de análisis de esta primera parte entre los equipos contendores. El capitán y su equipo tienen 5 minutos para esta actividad. A partir de ahora, pueden comenzar.
Equipo Santiago Centro listo. Equipo Valdivia listo. Corresponde ahora entonces desarrollar la etapa de contraargumentación y le corresponde el turno al alumno 3N, para lo cual dispone de 4 minutos. Cuando esté listo, puede comenzar. ¿Debe el Estado chileno entregar tierras a los pueblos originarios? Esa es la premisa que nos convoca el día de hoy. Buenas tardes, estimado moderador, jurado, contraparte, audiencia en general. Lo único que hemos visto por parte de la contraparte ha sido juicios de valor y que esquivan inmediatamente lo que dice la premisa original. Han hablado de la pacificación de la Araucanía, mal llamada pacificación de la Araucanía porque es un hecho de 1860, no tuvo que ver el Estado chileno. Hay un montón de cosas que son juicios históricos que de verdad no vienen al caso.
No han respondido a la premisa, lo vuelvo a repetir. ¿Somos los chilenos pueblos originarios? O sea, están respondiendo la premisa con otra pregunta. ¿De qué estamos hablando? El artículo 10 de la Constitución dice, son chilenos todos los nacidos en Chile, en esta tierra. Entonces, ¿por qué razón los pueblos originarios van a ser realmente otra cosa, no son chilenos? ¿Por qué no? Hablan de que devolver las tierras no es la solución. ¿Qué hacemos con los indígenas que se transformaron en pequeños agricultores y campesinos minifundistas? ¿De qué forma el Estado compensa la pérdida de recursos de ellos? A ver, esa no es la premisa que estamos trabajando en este momento. Lo que estamos discutiendo es si es que el Estado chileno debe entregar tierras a pueblos originarios. Esa es la premisa que estamos el día de hoy defendiendo. Han hablado de todas maneras que los mapuches son los pueblos originarios. El concepto de pueblo originario, cito, son todos los que habitaban el territorio nacional desde tiempos precolombinos. Entonces eso engloba a los Aymará, a los Quechos, los Atacamellos, a los Yaguitas, los Coyas, Rapanui, Cahuéscar, Mapuche y Yagán. Ustedes hablan en todo momento de que los pueblos originarios son minorías y también aluden a que la Constitución comprende a toda la nación. ¿No es esto excluirlos de la propia nación? No estábamos excluyendo a nadie en contraparte. Si escuchó los argumentos y está escuchando en este momento, estamos hablando de una integración. Y no estamos hablando de que le vamos a quitar las tierras, estamos hablando de que esa no es la solución. La solución no es entregar tierras. Se han entregado cerca de 275.000 millones desde 1994 a la fecha en entrega de terrenos. Y no ha habido solución alguna. No se está cumpliendo los objetivos. Más del 67% de los terrenos se han vendido o se han arrendado. Citaron a Francisco Buenchumilla, quien habló de manera personal y que eso le costó el cargo porque fue destituido como intendente de la región de la Araucanía. Entonces, realmente, ¿qué fuentes están tratando? Hablaron del ejemplo de Bolivia. Bolivia, cerca del 50% es la población indígena, no comparable con Chile, que si bien tenemos raíces indígenas, prácticamente el 90% de la población no es de descendencia indígena como tal. Datos sin fuentes, análisis histórico. ¿De dónde sacaron todo lo que están diciendo? No han citado fuentes de contraparte. Lo que hoy quiero decir, aquí delante de todos, es que no se debe entregar tierras porque esa no es la solución. La solución es crear políticas públicas inclusivas e integradoras para que estemos orgullosos de nuestros pueblos originarios. Muchas gracias. Le corresponde el turno ahora al alumno 3A, para lo cual dispone de 4 minutos. Cuando esté listo, puede comenzar. El Estado chileno, en su constitución, en el artículo número 1, dice: todos los chilenos nacidos en Chile son chilenos, ¿ya? Y el Estado debe protegerlos. Señoras del jurado, contraparte, público en general. El Estado de Chile, en su artículo número 1 de la ley 19.253, dice: debe proteger, promover el desarrollo de los pueblos indígenas, sus culturas, sus familias, sus comunidades. Además, debe proteger sus tierras de estos pueblos. Velará por su adecuada explotación, lo cual no lo están haciendo. Entonces están creando un conflicto, porque al quitarle las tierras, ¿cierto?, no se están haciendo cargo realmente de proporcionarle los recursos necesarios para su subsistencia. Además, les digo, ustedes citaron el artículo número 1 de la Constitución. Estimada contraparte, usted citó el artículo 1, déjeme leerlo, por favor. Las personas nacen libres en igualdad y derecho, que es un poco distante de lo que usted mencionó. Por favor, hágase cargo.
en igualdad de derechos, usted lo ha dicho. Entonces, ¿por qué se le tiene que quitar las tierras a los pueblos originarios? ¿Cierto? ¿Estaríamos diciendo qué cosa? ¿Que no somos iguales? ¿Los pueblos indígenas no son iguales? Que algo de 1860 en la pacificación de la Araucanía se le habían quitado y que a partir de eso ya no se consideraban los pueblos originarios parte de Chile. Hágase cargo porque me está citando la Constitución, el artículo 1. Tiempo. Primeramente, los pueblos originarios estaban desde antes de que se creara la República de Chile. Por eso no eran parte del territorio. Y con la pacificación, ¿cierto?, se les otorga la autonomía, ¿cierto?, y se les incluye en el pueblo de Chile. Eso sería, por eso no estaban incluidos. Bueno, pero todos nos basamos en el conflicto mapuche, ¿ya? Todos se basan ustedes en el conflicto mapuche, pero se olvidan de los demás pueblos originarios, ¿cierto? Por el lado norte están los rapanúes, ¿cierto? Los atacameños, los changos, ¿cierto? Que estos eran por excelencia agricultores y crianceros. Entonces, si nosotros, Chile, les quitó sus tierras, ¿cómo vamos a fomentar su supervivencia? ¿Cierto? Siendo que ellos son realmente crianceros y viven de la agricultura. ¿Realmente se deben devolver las tierras? ¿Qué es la discusión de fondo? Sí, se deben devolver las tierras, porque este conflicto es mucho más que una voluntad política, que se asocia a sentencias judiciales, en donde el Estado está obligado a entregar las tierras. Desde ya les digo, ¿no sería mejor que fuera por idealismo, por entregarles nuevamente su autonomía, su identificación y identificarnos con nuestros pueblos originarios? Para concluir, entonces, señores del jurado y público en general, de antemano les digo, hay que entregarle las tierras a los pueblos originarios para su reivindicación y de una vez por todas reconocer que nosotros provenimos de ellos y tenemos grandes raíces y cultura. Muchas gracias. Prosiguiendo con la ronda de contraargumentación, le corresponde ahora el turno al alumno 4N, que defiende la postura en contra. Dispone de 4 minutos. Cuando esté lista, puede comenzar. Muy buenas tardes, jurado. Buenas tardes, señor moderador, contraparte y público presente. La Constitución Política de la República, en el artículo 3, señala: el Estado de Chile es unitario. Entendido esto, entonces, la premisa que nos convoca: ¿debe el Estado de Chile devolver las tierras a los pueblos originarios? Ciertamente no puede. Por lo tanto, sería inconstitucional porque estaría rompiendo su estructura. Más aún, la Constitución Política, su artículo número 10 dice: son chilenos los nacidos en el territorio de Chile. Por lo tanto, estamos hablando de una integridad completa de cómo somos como nación. Más aún, cito al historiador Premio Nacional de Historia de 1992, don Sergio Villalobos, quien se hace cargo respecto del tema de las tierras y señala: los pueblos originarios no pueden seguir dependiendo de la caridad pública. Y más aún señala que lo que sí debe hacer el Estado de Chile es hacer respetar las leyes vigentes, respetar el Estado de Derecho y sobre todo respetar el derecho a la propiedad. Más aún, si nosotros consideramos lo que son las experiencias internacionales, lo que sí debe hacer Chile es promover la integración. No estamos en contra de los pueblos originarios, más aún, son parte de nuestro territorio y son un intangible, son parte de nuestro patrimonio. Contraparte. Estimada, aludiendo a lo que está diciendo, se estima que en nuestro país, en 20 años más, la riqueza de los recursos naturales se expoliará. Y se dividirá el país en cuanto a los que accedieron a la riqueza y a los que se quedaron fuera. Tiempo. Contraparte, el tema de la riqueza de los recursos naturales no es parte del cuestionamiento que nos concita hoy. El tema de fondo es si el Estado de Chile debe devolver las tierras a los pueblos originarios. Dicho esto, lo que debe hacer el Estado de Chile es, por ejemplo, fomentar
acciones que generen efectivamente riqueza para los pueblos originarios. Y eso no pasa necesariamente por la devolución de territorio. Contraparte, devolver tierras que se quitaron de manera ilegal, para ustedes, como oposición, ¿es caridad? no se está hablando de que se quitaron tierras, sino explíqueme usted qué norma jurídica usted se está basando para poder asegurar semejante afirmación. Porque tendría que citarme entonces la jurisprudencia de qué tribunal considera que sí se hizo una usurpación de origen ilegal. Seguidamente entonces tenemos que experiencias, por ejemplo, como Nueva Zelanda con los indios maoríes, y lo tenemos también lo que es Canadá, lo que han hecho es integrar a sus pueblos originarios mediante el fomento de acciones productivas, sea en el ámbito agrícola, forestal o pesquero. Experiencia replicable en Chile, por ejemplo, lo que hizo Bienes Nacionales en septiembre del año pasado, cuando renovó la concesión gratuita a los pueblos atacameños para la administración de los geysers del Táchira. Experiencia que también ha sido transversal, por ejemplo, en la región de Los Ríos, cuando el entonces ministro Lavín, el año 2012, se reunió con indios pehuenches de Argentina para que nuestra experiencia de los indios pehuenches pudieran compartir lo que es el etnoturismo. Más aún, el esfuerzo de Chile en cuanto a políticas de gobierno, veamos que el año pasado fueron convocados a una consulta nacional del Ministerio de Desarrollo Indígena y de la Comisión de Pueblos Indígenas. Por lo tanto, si el Estado debe devolver las tierras, no lo debe hacer, pero sí lo que debe hacer es propiciar la integración a nivel nacional, por cuanto, bien lo dice el artículo 10, somos todos chilenos, todos compartimos el mismo ius solis. Muchas gracias. Finalmente, le corresponde la presentación al alumno 4A que defiende la postura a favor. Dispone de 4 minutos. Cuando esté lista, puede comenzar. Buenas tardes, señores del jurado. Señor moderador, público presente. Mi nombre es Andreina Valenzuela. Haciendo referencia y aludiendo a lo que dijeron en nuestra cuarta parte, quiero decir, primero que nada, aludiendo a lo que se dijo recientemente, que indio es de indio, que es la procedencia de indio. Nosotros estábamos hablando de pueblos indígenas, refutando su argumento. También quiero decir que no se deben devolver, ustedes dijeron que no se deberían devolver las tierras porque no es una solución. Nosotros no hablamos de solución, nosotros hablamos de hechos puntuales que se vivieron a la expropiación de las tierras, cuando nos quitaron nuestras tierras. Quiero rebatir diciendo que el Estado no debió haberlos despojado, sino una base legal adecuada, de que ustedes no pudieron refutar porque no la tienen. También quiero aclarar que dice que ustedes aceptan que los pueblos originarios son chilenos. Entonces, ¿bajo qué fundamento justifican que el despojo de las tierras no fue basado en la pacificación de la Araucanía? Me gustaría que lo explicara. Me gustaría que usted me respondiera algo que no supieron responder en el argumento. ¿Qué relación tiene la guerra Chile con Bolivia con el considerar a Chile un país plurinacional? En nuestro enunciado específicamente decían que la premisa remonta en Chile en 1980. Se hace referencia y aludiendo a las otras partes para tener como ejemplificación, no teniendo en cuenta bases legales. Que es muy buen punto lo que usted tocó, pero espero haberle respondido. Continuando. Ustedes mencionaron que hablaban de minorías. Por favor, explíqueme cómo es posible que usted señale que se pueden devolver tierras si no existe ningún cuerpo jurídico en Chile que señale que se pueden devolver las tierras. Contraparte. Y lo señala. Ya, contraparte. La legislación indígena establece en la 19.253 en el artículo 1 que dice que debemos promover el desarrollo de las culturas de los pueblos indígenas. ¿Cómo promovemos eso si no tenemos una identidad? Me gustaría que ustedes pudieran explicarlo. La identidad se transciende a base de los tiempos. Ustedes, si no expropiaron de las tierras a los pueblos indígenas, no pueden promover eso. Por lo cual ocurre una falta. Y ustedes hablaron de inconstitucional, lo cual no ocurre aquí, porque Chile, el Estado de Chile incurrió en una falta grave, porque no tenían ninguna base legal. Otra, hablaron ¿cómo se llaman? Grupos minoritarios en los pueblos originarios. Eso no es un argumento válido,
porque en ninguna parte de la legislación me establece que Chile puede expropiar tierras. Eso se llama discriminación. Me gustaría que también habláramos de que Chile, o sea, que nuestro argumento no se basó en valores, se basó en la ley indígena, en leyes que hoy en día son regidas, pero que tienen una déficit. Cerrando mi argumento, quiero mencionar que nuestra postura está a favor de la devolución de tierras, pero ¿por qué? Por la identidad que nosotros perdemos como chilenos. Nosotros nos culturizamos y tenemos nuestra independencia a través de ellos. También necesito que ustedes nunca se hicieron cargo que un Estado debe ser plurinacional, respetando los derechos humanos y con un país multicultural, y que este reconocimiento sea consignado. Una frase que ustedes pueden pensar y reflexionar es la siguiente, que dice, muchas gracias. Agradecemos de este modo la presentación de ambas sedes y personalmente les deseo mucho éxito en sus resultados a ambos equipos. Me gustaría en este instante concederle la palabra al presidente del jurado en representación de los jueces que tan gentilmente nos han acompañado hoy para conocer opiniones generales respecto a las recientes exposiciones. Don Felipe Orellana, por favor. Buenas tardes. Un problema que fue común a ambos grupos es que se habló precisamente de los elementos jurídicos que podrían fundamentar o no fundamentar la entrega de tierra. Sin embargo, se alude solamente a la Constitución de 1980. El problema de la ocupación de la Araucanía se originó bajo el amparo de la Constitución de 1833 y se profundizó en la del 25. Por lo tanto, eso le da el carácter histórico precisamente al problema, la permanencia y la continuidad y complejización del mismo. Eso solamente. Primero, felicitarlo y aplaudir un poco la pasión. Vi harta pasión acá y cuando las cosas se hacen con pasión, ¿cierto? Se nota. Así que felicitarlo y también desearle éxito en el camino, ¿cierto? Que les queda por recorrer. Gracias. Muy bien, cerramos entonces una nueva jornada de este torneo de debates y nos encontraremos pronto en otro de estos capítulos. Muchísimas gracias.